4 del tema, clasificación numérica. Vamos a ver los distintos conjuntos de números, empezando por los números naturales y los iremos ampliando hasta llegar al conjunto de los números reales. Comenzamos por el conjunto de los números naturales. El símbolo es una n, pero con un doble palito al principio. El conjunto de los números naturales son los números positivos sin decimales, es decir, los números que sirven para contar. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así infinitamente, sin contar los números negativos y sin poder tener decimales. Es decir, como he dicho ya, los números que sirven para contar u ordenar. Para ampliar el conjunto de los números naturales, tenemos el conjunto de los números enteros. El símbolo es una Z con un doble palito. El conjunto de los números enteros serán los positivos, los negativos, el 0, pero seguimos sin contar a los números decimales. Es decir, el 0, positivos y negativos. Pero sin contar a los decimales, porque por eso se llaman enteros, porque solo tienen parte entera. No tienen mitades, ni terceras partes, ni cuartas partes, ni nada. Son números enteros. Positivos, negativos, el 0, pero siendo enteros. Los números naturales están incluidos dentro de los números enteros, porque como ya hemos dicho, los enteros son los positivos, los negativos y el 0. Los positivos están dentro. Eso se escribe así. Voy a dejar esta esquinita para ir marcando lo de estar contenido. Los naturales están dentro, se dice así, están contenidos en los enteros. El siguiente conjunto numérico será los números racionales. El simbolito es una Q. Y los racionales ya no puedo escribirlos como estaba escribiendo los de antes, porque son las fracciones y los números decimales que se pueden poner como una fracción, pero entonces no tienen un orden tan marcado como los anteriores, y por tanto, como entre el 1 y el 2 habrá infinitos números racionales, porque habrá infinitos números decimales que se pueden poner como una fracción entre cada par de números enteros, entonces no puedo escribirlos tal y como están aquellos. Entonces los vamos a escribir así. Números que pueden expresarse como una fracción. Y pongo entre paréntesis lo que es una fracción. Cociente de dos números enteros. Una fracción es el cociente de dos números enteros, es decir, de dos números del conjunto anterior. ¿Y cómo sabemos qué números pueden expresarse como una fracción? Pues evidentemente si veis escrita la fracción será un número racional. Pero los otros números que pueden expresarse como una fracción son los números decimales exactos y los números decimales periódicos, ya sean periódicos puros o mixtos. Los periódicos eran los que en sus cifras decimales había algunas que se repetían infinitamente. Y entonces se le ponía un arco encima y significaba que ese era el periodo, que eso era lo que se repetía infinitamente. Os recuerdo cómo se ponían los decimales exactos y periódicos como una fracción. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de número exacto, de decimal exacto. Por ejemplo, el 3,53 se pone el número entero sin coma en el numerador y en el denominador se pone la unidad seguida de tantos ceros como números decimales, como cifras decimales tenga el decimal. En este caso hay dos cifras decimales, pues pongo un 100, porque evidentemente 353 entre 100 es 3,53. Entonces se pone en el numerador el número sin coma y en el denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el número.
Y ya está pasado en forma de fracción porque esta fracción, como veis, ya es el cociente de dos números enteros. Y los decimales periódicos, por ejemplo, 2,51 y el 1 periódico 1, 1, 1, 1 infinitamente, pues se ponía así. Se ponía en el numerador el número sin coma ni periodo, 251, menos lo que estaba delante del periodo. Delante del periodo está el 25, sin coma también. Y en el denominador se ponía tantos 9 como cifras haya en el periodo hay, el periodo es el arco, en el periodo hay una cifra, pues un 9, y tantos ceros como cifras haya en el anteperiodo. El anteperiodo es lo que está entre la coma y el periodo. Entonces, como en medio hay una cifra, pues se le pone un 0. Y ya la operación de arriba, pues se hace 226 entre 90. Y ya lo he puesto como cociente de dos números enteros, por tanto ya es una fracción. Entonces, ¿cuáles serán los números racionales? Los números que pueden expresarse como una fracción, ya sea porque ya es una fracción en sí o porque es un número decimal exacto periódico que se puede poner como una fracción. Los números naturales y los números enteros, ya hemos dicho que los naturales estaban incluidos dentro de los enteros, pero es que los enteros están incluidos dentro de los racionales, porque todos los números enteros se pueden poner como una fracción si le ponemos en el denominador un 1. Entonces, los números enteros están incluidos dentro de los números racionales. ¿Y todos los números decimales se pueden poner como una fracción? ¿Todos los números decimales van a ser exactos o periódicos? No. Hay infinitos números decimales que no son ni exactos ni periódicos. Es decir, sus cifras ni acaban en un momento determinado, ni son exactos, ni se repiten periódicamente. A esos números se les llama números irracionales. Y son los contrarios a los racionales. Su simbolito es una I con un doble palito y son los decimales que no pueden expresarse como una fracción. Es decir, los que no son ni exactos ni periódicos. Tienen infinitas cifras decimales no periódicas. O sea, tienen infinitas cifras decimales, por eso no son exactos, y además estas cifras decimales no son periódicas, por eso no son periódicos. ¿Cómo identificamos los números irracionales si los vemos escritos? ¿Cómo sabemos que ese decimal, cómo sabemos que ese número no va a ser un decimal ni exacto ni periódico? Pues, para que os sea más claro, para empezar, todos los números que veáis escritos con una letra, o sea, los números famosos, el número pi, el número áureo, el número e, esos números que se escriben con una letra, se escriben con una letra precisamente porque no se pueden poner con un arquito. Porque si se pudiera poner con un arquito, no haría falta escribirlo con una letra. Se ponen con una letra porque tienen infinitas cifras decimales no periódicas. Entonces, el número pi, voy a ponerlo como ejemplito. El número pi, el número áureo, el número e, todos esos números son irracionales porque tienen infinitas cifras decimales no periódicas. Y además van a ser irracionales las raíces que no sean exactas. Las raíces que al calcularlas no sean exactas, ya sabéis que el decimal que sale no va a ser ni exacto ni periódico. Todos van a ser irracionales. Esos decimales tienen infinitas cifras decimales no periódicas. Ni exactas, evidentemente, si no, no tendrían infinitas cifras decimales. Por ejemplo, la raíz de 7, que no es exacta. La raíz cúbica de 16, que tampoco es exacta. La raíz quinta de 8, por ejemplo, que tampoco es exacta. Las raíces que no sean exactas, las que no podéis calcular de forma exacta, si son decimales, si no son exactas, ya sabéis que el decimal que sale es un decimal que tiene infinitas cifras no periódicas. Y además van a ser también irracionales los decimales que os encontréis escritos y que veáis que no son exactos ni periódicos. Por ejemplo, este decimal. Si veis, no podéis ponerle un arquito porque cada vez se le añade un 0 entre medias. Pues este decimal es irracional porque no es ni exacto ni periódico. Otro. Este decimal también es un decimal irracional porque tampoco es exacto ni periódico. Entonces, estos son
los conjuntos numéricos que llevamos hasta ahora. Naturales enteros racionales por un lado y los contrarios, los racionales, que son los irracionales. Entonces, en nuestro esquemita aquí lo vamos a poner aparte. Porque ya son los contrarios a los racionales. Los voy a poner además debajo de los racionales. Para que veáis que son los contrarios a los racionales. Todo lo que no sea racional será irracional. Son los decimales que no se pueden poner como una fracción. Y todos estos números, todos, se le llaman números reales. O sea, al conjunto formado por todos estos números se le llama números reales. Y el símbolo es una R con un doble palito. Entonces, todos estos están incluidos los reales y estos también, porque a todos se les llama reales. ¿Hay números que no sean reales? Sí, hay números que no son reales. Lo que pasa es que nosotros este curso no lo vamos a ver, pero os voy a hacer una introducción. Igual que hemos dicho que las raíces no exactas van a ser irracionales, hay raíces que no sean exactas, sino que es que no se pueden calcular. Como por ejemplo, bueno, son las raíces de índice par de números negativos. Por ejemplo, la raíz de menos 36. No hay ningún número que elevado a 2 te dé menos 36, porque no hay ningún número que elevado a 2 te dé negativo. Esta raíz no es que sea irracional. Es que esta raíz no es que no sea exacta, es que no existe. Entonces, las raíces de índice par de números negativos no son reales. Porque no se incluyen dentro de ninguno de los números que hemos visto, porque no las podemos calcular. Las raíces que cumplen eso, se dice que pertenecen al conjunto de los números complejos. Lo que pasa es que eso ya no lo vamos a ver. Por ahora nos quedamos con esto. Y vamos a hacer ahora ejemplitos para que veáis cómo se clasifican los números. Lo que tenéis que tener en cuenta es que a la hora de clasificar los números no hay que decir solamente a qué conjunto pertenecen, sino a todos los conjuntos que pertenezcan. Porque ya hemos visto que los naturales están dentro de los enteros, que los enteros están dentro de los racionales y que los racionales y los irracionales están dentro de los reales. Si queréis, podéis cambiar el símbolo de contenido por el símbolo de una flechita que indica que si un número es entero, va a ser entonces natural, va a ser entero. Si es entero, es racional. Y si es racional, es real. Y si un número es irracional, es real. Para que a la hora de clasificarlo sea más fácil para vosotros. Vamos a hacer ejemplos. Os dejo esto aquí puesto. Y vamos a clasificar los numeritos que os voy a poner ahora. A la hora de clasificar un número es importante que hagáis antes la operación si hay que hacer alguna operación, porque así sabréis qué tipo de número es, si no, no lo sabréis. Entonces empezamos. 1,2222. Esto es un decimal. Al ser decimal no puede ser ni natural ni entero. Habrá que encuadrarlo dentro de los racionales o los irracionales. Si es exacto o periódico es racional, porque se puede poner como una fracción. Si no es ni exacto ni periódico, será irracional. Como es periódico, es racional. Y lo que tenemos que tener aquí en cuenta es que me voy a mi esquemita y en el momento que es racional sigo la flechita. Como es racional, es real, porque reales son todos. Ahora, 12 cuartos. 12 cuartos, 2 entre 4 y que hacer la operación. 2 entre 4 es 3. Vale, el 3 no tiene decimales y además es positivo. Así que forma parte de los números naturales. Voy a ponerle mejor aquí una flecha. Porque si no, el igual se va a confundir con el igual de la operación. Es natural. Y me voy a mi esquemita y como es natural, sigo ya la flechita. Como es natural, es entero. Y como es entero, es racional. Y como es racional, es real. Sigo ya la flechita y ya hasta que salga. Raíz cúbica de 27 octavos. La raíz cúbica de una fracción, bueno, las raíces de las fracciones son la raíz del numerador y la raíz del denominador. ¿Qué número elevado a 3 me da 27? El 3. ¿Y qué número elevado a 3 me da 8? El 2. 3 medios. 3 medios es una fracción porque es el cociente de dos números enteros. Como es una fracción, es un número racional. Y como es racional, sigo mi esquemita, es real. El número pi entre 2. Ya hemos dicho que el número pi precisamente le hemos puesto una letra porque tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Entonces todos los números que veáis expresados mediante una letra, los números famosos en las matemáticas, serán decimales no exactos ni periódicos. Si no, no haría falta expresarlo por una letra. Y entonces se les llama que son irracionales.
sea que el pi entre 2, bueno, y si pi tiene infinitas cifras decimales no periódicas, si lo divido entre 2 va a seguir teniendo infinitas cifras decimales no periódicas. O sea que es irracional. Y como es irracional, es real. Raíz quinta de menos 32. ¿Qué número elevado a 5 me da menos 32? Pues el menos 2. Menos 2 elevado a 5 es menos 32. El menos 2 no tiene decimales, pero es negativo. Al ser negativo no forma parte de los naturales. Forma parte de los enteros. Entonces ese número es entero y siguiendo mi esquemita, como es entero, si os fijáis aquí, como es entero es racional y como es racional es real. Sigo con el siguiente, menos 18 no menos. Menos 18 no menos es menos 2. Así que al ser el mismo número de antes, aunque se hubiera expresado de forma distinta, finalmente es el mismo número, así que es la misma clasificación. Es entero y como es entero es racional y como es racional es real. Y el último, raíz cuadrada de 7. Si lo queremos calcular, no hay ningún número que al cuadrado me dé 7. Es una raíz inexacta. Todas las raíces inexactas, el decimal que sale es un decimal no exacto ni periódico. Es un decimal irracional. Así que la clasificación es que es irracional. Y siguiendo nuestro esquemita, como es irracional, siguiendo aquí, como es irracional, es real. Y ya hemos hecho ejemplos de clasificación numérica de todos estos de aquí.